Convenio TV, programa declarado de interés general por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y el Consejo Municipal de Rosario. Antes estuve tratando de salvar vidas, de hacer lo que podía. Ahora no quiero salvar vidas. Quiero terminar la epidemia de SIDA. Doctor Julio Montaner. Bueno, y lo dicho por el doctor Montaner, nos trae y nos refleja algo que otro doctor y hacedor en este tema, no hace mucho tiempo atrás, lo compartió con nosotros en radio, Marcos, que es justamente nuestro invitado de hoy, el doctor Miguel Pedrola. Gracias por estar, Miguel. Contaba, o le quiero contar a nuestra audiencia, que vos nos contabas que esta enfermedad que fue, sin mi memoria no falla, una pandemia, ¿verdad? O epidemia, no, pandemia, por su característica, la vamos a poder ver nacer como la vimos nacer, desarrollarse, y es muy probable que la veamos, no sé si morir, pero sí controlarse absolutamente. Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por venir. Y tenemos la posibilidad, y esto nos marca el avance que ha tenido la humanidad, en cuestión de lo que es la medicina, porque va a ser la primera vez en la historia de la humanidad que una epidemia se haya podido encontrar quién la causaba. Esto fue en el año 83, en el año 81 tuvimos los primeros casos, y estaremos manejando esta epidemia y terminando la epidemia del SIDA estimamos para el 2030. Entonces, por primera vez una generación va a haber visto, y sobre todo una generación de médicos, en el cual yo en ese tiempo estaba estudiando, y voy, si Dios quiere, a tener la oportunidad de ver cómo empezó y cómo terminó una enfermedad. Hay dos fechas que son, dos números, digamos, no sé, extraños, pero que tienen que ver mucho con esto. Uno es el 2020 y el otro es el 90-90-90, claro, que no es una quiniela ni nada que se le parezca. 90-90-90 tiene que ver con que, de quien hablaba Julio González Montaner, hace aproximadamente más de 10 años él determinó o vio de que en Vancouver, donde él trabaja, las personas se infectaban menos de VIH. En ese momento su primer planteo fue, bueno, estamos haciendo bien las cosas, las personas usan más preservativos y va todo bárbaro. Pero que siempre están los que nos trabajan en la estadística y nos tiran abajo todo esto que pensamos, y vinieron y mostraron que el preservativo no se estaba usando porque por otro lado estaban aumentando muchos las infecciones de transmisión sexual. Entonces, buscando el por qué había menos nuevas infecciones, el planteo fue que a lo mejor, en ese momento era una hipótesis, el tratamiento servía como prevención de nuevas infecciones. Esa hipótesis fue demostrada en el año 2011, en Roma aparece la primera muestra de que el tratamiento sirve como prevención, o sea, no solamente pasa a ser un tema individual de la persona, de que mejora su calidad de vida y cronifica una enfermedad, sino que ahora pasa a ser un tema de salud pública, en el cual también disminuyen las nuevas infecciones. O sea, el que está en el tratamiento, cuando tiene relaciones sexuales, sin protección, no transmite. Siempre y cuando el tratamiento esté siendo efectivo. Claro. A partir de ahí aparece la Organización Mundial de la Salud dando una estrategia que le llama 90-90-90. El 90 primero quiere decir que de las personas que vivan con VIH, el 90% lo debería saber. Hoy, hay un minutito. ¿Hoy cuántos lo saben? El 70% en Argentina. El 70%. ¿Y en el mundo? Y en el mundo estamos por debajo del 60%, entre más o menos la mitad. O sea que nos falta todavía. Nos falta mucho. Eso con respecto al primer 90, que es conocimiento, si sabemos que estamos o no infectados. ¿Es perfecto? Así? ¿Segundo 90? Segundo 90 es
acceder al tratamiento, que el 90% de esas personas accedan al tratamiento. Y hoy, ahí te demoro de nuevo, Sí. más o menos cómo estamos en eso, en Argentina y en el mundo. En Argentina estamos más o menos en un 80% y a nivel mundial por debajo del 50%. O sea, ahí hay una brecha favorable a nosotros en cuanto, una vez que se anotició la persona, está más cerca de cubrir, de que todos estén bajo tratamiento en Argentina. Sí, por suerte Argentina es uno de los pocos países en el mundo el cual garantiza gratuitamente el tratamiento para el VIH. Después vamos a hablar porque Trump, una cosa más que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, yo creo que ya ha presentado en su presupuesto una baja que tiene que ver con esto a nivel mundial, pero antes de eso, Miguel, terminamos con el último 90. El Sí. último 90, que de estas personas que están en tratamiento, el 90% esté con un tratamiento efectivo, que funcione el tratamiento. ¿Y en eso cómo estamos? Y en eso estamos en un 60%, pero Acá por en ejemplo, Argentina. en Argentina, pero por ejemplo datos de Estados Unidos están en un 20%. Epa, ¿y por qué será? Porque hay que también entender de que no solamente el darle la medicación a la persona hace de que esa persona la tome a la medicación. La adherencia es muy importante en los tratamientos para VIH. Y en esto confluyen muchas cosas que no tienen que ver en sí con una pastilla, sino que tiene que ver con componentes psicológicos de la persona, con su medio ambiente, etcétera. Y cuando esto no lo tenés en cuenta, lo que pasa es, estamos dando medicamentos, pero no estamos teniendo en realidad, o no estamos cumpliendo con el objetivo de lo que queremos con ese medicamento. Y el seguimiento, me parece, ¿no? Que es fundamental. Totalmente. Así que, bueno, eso es. Y sobre, ya vamos a Trump, pero sobre esto, he leído también, no sé qué se hace acá en Argentina y en Latinoamérica, porque vos tenés una representación y una Sí. mirada latinoamericana, pero he leído que primero, en los inicios, no sé, el cóctel era impresionante de pastillas, se bajó a 3, cuyos nombres, por supuesto, no me voy a acordar, y ahora están tratando de implementar solamente 2 pastillas por día y en un futuro una inyección, ¿es así? Hoy ya tenemos desde hace un tiempo, juntamos 3 antivirales en una sola pastilla. Hoy con un solo comprimido ya hace por lo menos Entonces, tal vez lo que confundí 5. es que en esa sola irían 2 antivirales. Exactamente. Uno de los trabajos, el cual fue desarrollado en Argentina, uno se llamó el estudio Gardel y otro el estudio Andes. Tiene que ver con disminuir la cantidad de antivirales y disminuir los costos. Claro. ¿Y anda bien? Y han demostrado que es exactamente igual que aquellos que utilizan 3 antivirales en un solo comprimido. Así que ese es más o menos lo que se viene. Sí, lo que se viene a muy pronto son inyecciones con drogas de larga duración, en lo cual vos vas a colocarte una inyección una vez por mes o cada 2 meses o hasta cada 3 meses. Me parece, no sé, que ahí va a ser mucho más fácil esto que hablaba Miguel a la entrada, ¿no? De que muchos, como en el caso de Estados Unidos, bueno, la adherencia va a ser importante. Incluso por el olvido de tomar la dosis, ¿no? Porque uno cuando tiene que tomar varias pastillas, los médicos tratan de que sean de reducirlas, por eso el efecto olvido, ¿no? De que solo sea todo el un momento. efecto olvido. Sí. Seguramente muchas de las personas que nos estén viendo van a recordar de que no saben por qué, pero no es que parece que se olvidan justo esa pastilla. Hay algo en el inconsciente. Hay algo que pasa. Y decime, Miguel, ¿les trae trastornos? Sí, desde ya que no estamos tomando agua. Todo medicamento tiene efectos adversos. Bueno, pero por ejemplo, estamos trabajando en disminuirlos. Claro. Pero, vos tomás la T4 sí. y no te das cuenta. Te das cuenta si no la dejas de tomar con el tiempo. Pero digamos, hay pastillas que uno no se da cuenta. Otras yo calculo que esto sí deben generar alguna situación no deseada. Sí, no es lo más frecuente, por eso están. Pero bueno, en un porcentaje bajo estamos teniendo, pueden traer problemas renales, pueden traer problemas óseos, en algunos otros casos problemas de hiperglucemia o problemas en el colesterol. ¿Y se tolera bien, digamos?
Por lo general sí, hay algunas que tienen algunos problemas neurológicos en los cuales hacen pesadillas importantes y sobre todo en la primera etapa, pero por suerte tenemos una amplia cantidad de medicamentos con lo cual poder probar, un poco ir buscando cuál es el mejor medicamento para la persona. Rosario tiene dos cosas en este aspecto, digo yo dos, vos sos el que conocés, pero por un lado tuvo un Guinness en el sentido de que en 8 horas fueron como 3.000 y pico detecciones, o sea, sacar muestra y analizar, ¿no? Una cosa así. Y por el otro lado, que es por lo cual nosotros te conocimos, tiene que ver con que en empleados de comercio, en el sindicato de empleados de comercio de calle Corrientes, hay un puesto sanitario pura y exclusivamente para la detección del SIDA, que ahora sí es en minutos nada más, ¿no? Es así. Rosario siempre fue líder en esto. Mira. La verdad que el doctor Lupo. Hay dos médicos muy importantes, que uno es el doctor Sergio Lupo, que fue el presidente de la Sociedad Argentina de SIDA, el otro es el doctor Jorge Galíndez. Ah, el doctor Galíndez también. Desde el 80 que está en esto. Son dos personas muy importantes a nivel de toda la Argentina y me animo a decir con representación mundial. Y entonces fueron como dando pasos previos a lo que se venía. Acá desde el año 99 que se hizo el segundo Congreso Argentino de SIDA, el primero se había hecho también en Rosario en el año 93, se comenzó a hacer estos testeos masivos. En ese momento la comunidad científica no lo veía del todo bien, y lo cual hoy se impuso totalmente a lo que se debería hacer. En el año 2012, conjuntamente con el Healthcare Foundation, más la Sociedad Argentina Interdisciplinaria de SIDA, la UNR, la UAI y una cantidad de ONGs, logramos en 10 lugares diferentes de Rosario, durante 8 horas, hacer 3.733 test y la gente del récord Guinness nos marcó como un récord mundial, el cual todavía no se rompió, con el objetivo de que otros lugares lo puedan romper y realizar test. O sea, el objetivo era tratar de que no parecer como récord Guinness, sino contagiar. Sino incentivar a que otras personas... La palabra contagiar en esto que estamos hablando y justo con VIH tampoco. Claro. Porque tengamos en cuenta que se contagian las infecciones que uno no puede prevenirse directamente. Por ejemplo. Ejemplo, gripe. Microgotas de flu, ¿no? Yo, claro. Acá en este momento tengo gripe y toso, y a lo mejor uno de los chicos de cámara se lleva mi gripe. Entonces, esas son enfermedades contagiosas. Las enfermedades transmisibles son aquellas que podemos poner una barrera, en el caso del VIH. O sea, ninguno de acá, aunque yo tenga VIH, va a terminar con VIH. Entonces, y eso es importante porque cuando uno habla de enfermedades contagiosas, el manejo de esto es el aislamiento. Y la discriminación. Y cuando se hablamos de transmisible, no, es la barrera que hay que poner, en este caso el preservativo. En un momento salió Trump en la conversación porque, bueno, Estados Unidos es el que venía erogando un presupuesto muy importante para todo, tengo entendido por lo que leí, ¿no? Y Trump, para esto del SIDA y demás. Y Trump ha dicho, recortémoslo. Esto tiene una implicancia que parece solo una cuestión numérica, especialmente en África, corregime Miguel, de mucha gente que quedaría sin su tratamiento o sin enterarse. En realidad, sí. En realidad, Trump o Estados Unidos es el donante más importante a nivel de lo que se llama el Fondo Global para la Tuberculosis, Malaria y HIV, y ha decidido recortar el 30% en eso. Ha decidido recortar también un porcentaje importante en Naciones Unidas y ha direccionado el programa que tiene el presidente de los Estados Unidos, que se llama PEPFAR,
hacia el exterior. Todo esto hace de que muchos proyectos que se venían llevando adelante, sobre todo en países muy carenciados, vayan a caer. Y lamentablemente lo que a lo mejor este hombre Trump no entiende es que todos vivimos en este planeta. La famosa globalización, ¿no? Y que aunque él quiera poner una barrera, un hermoso muro, sí, el VIH no lo va a frenar. Claro, claro. Entonces, tengamos en cuenta que el VIH nace en África y se disemina por todo el mundo porque nos relacionamos. Claro. Entonces, no va a poder hacer una isla de Estados Unidos y lo único que va a hacer es que perdamos tiempo en esta erradicación y en este objetivo que tenemos de y que además con la está cercano. Totalmente. Miguel, tenemos que ir a un corte en un minutito, ¿sí? Gracias, Ariel. Pero te dejo planteado el tema para lo que viene. Estuviste hace poquito en París, donde hubo un congreso importante, para que nos cuentes, bueno, lo que se ha hablado allí, ¿sí? Okay. Enseguida volvemos con el doctor Miguel Pedrola, que es médico clínico, coordinador en Argentina de AHF. Bueno, ahí ya volvemos. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Unión de Trabajadores Rurales, Entre Ríos 175, Rosario. Quiero comprar una Air Drill. Pero ¿por qué no compra una sembradora que siembre bien? ¿Ah, sí? ¿Y cuál? La sembradora Bertini, gran autonomía, mayor precisión de siembra, más penetración, es más práctica para el transporte. Esa es una sembradora que siembra bien. Me convenció. Bertini, líder en siembra directa. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garage, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador. Contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075, Rosario. Medio siglo de historia, medio siglo de responsable trayectoria. Ya iniciamos el camino hacia el centenario. Nuestra trayectoria, una responsabilidad hacia el futuro. Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada, Puerto General San Martín. Una cooperativa fundada con trabajo y dedicación. Joyería España, las marcas más destacadas, siempre un paso adelante. España y Ceballos, teléfono 448-8413. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento, por la Unión de los Trabajadores Portuarios, Marítimos y Navales. Cosas de Mujeres, Salón de Estética. Todo lo que la mujer necesita para su belleza. Cosas de Mujeres, San Lorenzo 927. Teléfono 421-1021. Milonga pa' recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Y aquel buzón carmín, y aquel fondín donde lloraba. Soy sangre y piel del tono aquel que me dio su semilla. Esta voz que una vez me sonó a hueco, cuando le dije, adiós, nonino. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
Bueno, y seguimos con el doctor Miguel Pedrola, que ha tenido la gentileza de venirse para acá. ¿Vos vivís en Venado Tuerto? ¿O es un decir? Es un decir. Mi casa está en Venado Tuerto, Sí. pero ya mis hijos están en Buenos Aires, mi Hijo oficina... músico, después te vamos a preguntar. Sí, ¿Qué mi música? oficina está en Mirá. Buenos Aires, Claro. y cuando no estoy en los aviones, por lo general estoy en Buenos Aires. Bueno, con el doctor Pedrola, yo le había dejado un requerimiento que nos cuente, porque en julio se produjo en París un congreso mundial de SIDA, ¿verdad? Sí, es el Congreso Mundial de SIDA. Sí. Los Congresos Mundiales de SIDA se hacen bianualmente, Ajá. sobre todo para este que es de médicos. Sí. Y bueno, y ahí es donde vemos todas las novedades y todo lo que se viene. Y bueno, y por sobre todo estas cuestiones de estos medicamentos que en poco tiempo los vamos a tener y que nos van a dar seguramente mejor calidad de vida para las personas que viven con VIH. Y la aparición de, digamos, del medicamento, del tratamiento, aflojó un poco lo que es la prevención, ¿sí? Lo vimos en muchos lados, sobre todo con las nuevas generaciones, las generaciones que no vivieron el VIH como vivimos nosotros en los 80. Entonces es muy complicado para los chicos que hoy tienen 18, 19 años entender un poco lo que fue en los años 80 y 90 el VIH. Claro, tal vez no sé si hay conciencia de que en aquel momento mataba. Que en aquel momento era una enfermedad mortal. Claro. Y otra de las cosas que también me parece que es difícil de poder entender es que no porque ahora con una pastilla esto se pueda manejar, no debemos prevenir Claro. el adquirir el VIH. ¿Y qué pasa con la persona ya grande? ¿Relaja también un adulto mayor? ¿Relaja también los cuidados porque cree que nada le puede Incluso pasar? el adulto mayor ahora con la aparición de medicamentos ha estirado también su vida sexual. Sí. ¿no? Bueno, hay un artículo muy interesante que se llama El SIDA Azul. Ah, Claro. ajá. Celeste. Por la famosa pastillita. Por la pastillita. Sí. ¿Y qué cuenta? Que tiene que ver con que las personas a cierta edad es como que piensan que la problemática de los jóvenes, de los chicos, Claro. y ya no es Claro. un problema de ellos, pero esto es una infección de transmisión sexual. Solamente sexual, no estamos olvidando el tema de... No nos olvidamos, sino que tenemos la transmisión vertical, que le llamamos a la de la mamá Ah, sí. a su bebé durante todo el embarazo, durante el parto y durante la lactancia. Ajá. Desde ya la sangre, las transfusiones de sangre no controladas, por suerte eso no lo estamos teniendo. En otros tiempos teníamos el tema de las drogas endovenosas, drogadicción, que hoy también ha cambiado la cultura, pero más del 90%, 95%, según el último boletín del gobierno, las nuevas transmisiones fueron por sexo. Y decime una cosa, Miguel, por ejemplo, una mamá embarazada que tiene SIDA o que le detectan SIDA, ¿se puede tratar durante el embarazo? ¿Cómo es? A la mamá le van a detectar el VIH. Sí. El SIDA es la enfermedad. Ah, gracias por la aclaración. Puede estar con la enfermedad, con lo cual ya con la defensa muy Claro. baja o no. Esa mamá diagnosticada a tiempo, durante el embarazo. con el VIH y sin el SIDA todavía. Sí, o con el SIDA, Ah, pero durante el embarazo puede hacer un tratamiento y esa mamá va a llegar con un tratamiento efectivo a un riesgo de transmisión al bebé de menos del 1%. Apa. ¿Y se recomienda algún método especial para, digamos, para el parto, que no sea cesárea? Que sí? Actualmente, si el tratamiento no está siendo efectivo, se recomienda una cesárea, pero si el tratamiento está siendo efectivo, un parto natural. ¿Y qué pasa con ese chiquito si algo falló, si no fue a tiempo y tiene el chiquito que tendría el HIV? El VIH. Sí. Bueno, ¿y qué pasa? ¿De entrada nomás se lo trata o no? Sí, ¿Sí? Al chiquito se lo trata de entrada. Desde ya que cada vez
vemos menos chicos Claro. con que nacen con VIH. Claro. Igualmente Argentina, por la posibilidad de acceso al medicamento, todavía el porcentaje es alto, es del 6%, y estamos apuntando a llegar a menos del 2% para decir de que eso deja de ser una problemática de salud. ¿Tuvo muchas mutaciones el virus? El virus muta muy frecuentemente, y es por eso que es importante en los tratamientos la buena adherencia, porque la mala adherencia hace que pueda mutar y que se haga resistente. ¿Y qué es una al buena o tratamiento. mala adherencia? La buena adherencia es estar por encima del 80 al 90% de las dosis. Si miramos a cualquier otra enfermedad crónica, normalmente están en un 60 a un 50% de las dosis. Sí, ¿y la salud pública está suministrando las dosis? ¿Están llegando? Bien, tenemos faltantes en algunos casos a partir de hace más o menos, algo que ya se había parecía que ya estaba todo eso solucionado. Ya tuvimos el año pasado problemas de faltantes, y este año todavía vemos que en algunos lugares siguen faltando medicamentos. Creo que tiene que ver con un problema de logística y de problemas en compras, etcétera. Doctor Pedrola, en un momento uno asociaba VIH-Sida con cuestiones de intercambio de jeringas, de droga, o con cuestión de homosexualidad. ¿Cómo es hoy, si es que hay una dimensión de qué porcentaje afecta o las trabajadoras sexuales en aquel momento? ¿Cómo es eso hoy? Bueno, el VIH es una infección de transmisión sexual, con lo cual todas las personas que tengan relaciones sexuales tienen riesgo de la transmisión. Y esto es el planteo para decir, el virus no define hombre o mujer, no es tan inteligente para eso. ¿Qué es lo que pasa? Que hay minorías que están quedando afuera de las normativas o de las políticas sanitarias. Y entonces Argentina tiene una epidemia concentrada. ¿Qué quiere decir esto? Que 4 de cada 1000 personas en Argentina de la población general viven con VIH. Pero cuando hablamos de algunas poblaciones, por ejemplo, hombres que tienen sexo con otros hombres, son 120 de cada 1000. Y cuando hablamos de personas transgénero son 340 de cada 1000. Y cuando hablamos de trabajadoras y trabajadores sexuales, hablamos de 60 de cada 1000. Y cuando hablamos de usuarios de drogas endovenosas, hablamos de 70 de cada 1000, cuando es 4 de cada 1000 en población general. Entonces, ¿qué quiere decir? De que tenemos que empezar a mirar un poco qué es lo que está pasando en estas otras poblaciones. Por supuesto que vamos a seguir charlando sobre esto, pero ahora en el living, la ley, porque Argentina tuvo una ley casi, o sea, tempranamente o de alguna manera en paralelo con el conocimiento de la enfermedad. Fue rápida la ley en Argentina. La ley fue muy progresista, fue una ley muy importante en su momento. Se trató de trabajar sobre el estigma y la discriminación que pasaba en ese momento, pero es una ley del año 91. Claro. En ese tiempo todavía no existían los cócteles que aparecieron en el año 96, con lo cual era apuntar sobre todo estigma, discriminación y maneras de uno poder epidemiológicamente saber cómo estaba la epidemia. Ahora en un ratito seguimos charlando porque creo que estás trabajando junto con Marilyn Sang. Sí, con la senadora Sang estamos trabajando y un grupo de senadores en la nueva ley de SIDA, que espero que para este año tenga la media sanción. Ojalá. Ahora nos contás de qué se trata. Dale. Por acá, por favor. Tendré los ojos muy lejos y un cigarrillo en la boca, el pecho dentro de un hueco y una gata medio loca.
armario vacío, un libro muerto de pena, un dibujo destruido y la caridad ajena. ¿Qué libro ha quedado muerto en el estante de tu biblioteca de Venado? El caballo de Troya 9. ¡Apa! ¿Por qué? Porque no me ha dado el tiempo de Terminarlo. de terminarlo. ¿Te gusta leer? Más allá de lo profesional. Me gusta leer. Sí. Me estoy dedicando ahora más a las novelas políticas y un poquito de... ¿Por qué quieres decir que la realidad política es una novela? Creería que sí. Entonces, bueno, pero todas esas noveladas que son de... Pero igualmente, me gustaría poder leer más todavía. Pobre ficción con la realidad. Pobre Sí. ficción con la realidad. Bueno, los Bueno, por aviones son ejemplo- buenos lugares, ¿no? También, ¿no? ¿Cómo? Los aviones son buenos lugares para leer. Los aviones son buenos lugares para leer. Sí. ¿Quién nos acompaña hoy? Nos acompaña el doctor Miguel Ángel Pedrola, nació en Rosario en 29 de agosto del 68, a los 3 años se fue a vivir a Venado Tuerto. Es médico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, año 92, especialista en clínica médica, profesor adjunto de Medicina Interna 1 de la Facultad de la Universidad Abierta Interamericana, Interna 2, profesor adjunto de toma de decisiones en medicina, subdirector del Buró de América Latina y el Caribe de AIDS Healthcare Foundation, miembro de la International Society, vicepresidente del Tercer Congreso Nacional de SIDA de San Juan en el 2011, desde 2013 coordinador en Argentina de la ONG AHF, AIDS Healthcare Foundation. ¿Okay? Dentro de los datos que siempre pedimos de nuestro entrevistado, te vas a reír. Me llamó mucho la atención las dos cosas que hace uno de tus hermanos. Trabaja en una casa de empeños y hace música. Sí. ¿Se empeña en hacer música? Casi, o sea, en realidad él es músico. Claro. Y cuando se fue a Estados Unidos, ya hace 25 años, empezó a trabajar en una casa de empeño. Ahora es gerente de la casa de empeño. Mira. Pero sigue haciendo música todas las noches. Claro. Vamos a ir pasando cosas que has Bueno, traído bárbaro. para compartir con nosotros y Marco nos va a ir diciendo. Tenés un hijo músico, nos adelantabas Sí, allí. sí, la verdad que bueno, estas son de las cosas, tanto cantar como que no sé hacer y no tengo ni oído. Y entonces, a través del más chico, que tiene 18 años, que está en estos momentos en Buenos Aires estudiando música, son de las que disfruto. Claro. Así que, y lo acompaño a todos lados, ¿Dónde tratando de escuchar y Claro. todo eso. Es el que que salió con mi pelo azul. Ese es tu hijo. Ese es el más chico, el otro es el más grande. Y al lado está el más grande. Ahí Ajá. volvemos a tomar un minutito, ¿no? Ahí están los dos. ¿Qué música hace? Bueno, a él le gusta el jazz, pero ahora que está estudiando se enganchó mucho con el folclore. Mira. Y está aprendiendo mucho en la parte de folclore. Miguel, tu papá médico. Mi papá médico. ¿Acá en Rosario? No, en Venado. ¿Se fueron por No, eso? mi papá, claro, mi papá se recibió acá y nos fuimos a Venado Tuerto, yo tenía 3 años. Claro. ¿Y fue médico allá en Venado Tuerto? Fue médico típico de pueblo en ese momento, en Venado Tuerto, así que hacía de todo y que atendían 40 personas por día más o menos. Y que, bueno, alguno venía y tomaba mate en la cocina de mi casa mientras esperaba. Claro. Qué linda que es la vida de pueblo. Y digo pueblo, no sé qué ciudad, pero digamos, cuando uno ha podido vivir esa cosa cotidiana, con nombre y apellido, con que pueda esperar con un mate en la cocina de la casa, ¿no? No, aparte yo he tenido la suerte de que después, cuando fui a Venado Tuerto como médico, muchas personas me venían a ver porque habían sido pacientes de mi papá y nunca habían tenido otro médico. Claro. Y era como que estaban esperando que vuelva yo para que
se puedan atender. ¿Por qué te dedicaste dentro de la medicina a esto, Miguel? En realidad el VIH me chocó. ¿Tuviste algún paciente? Yo quería hacer mi especialidad, era endocrinología. Ah, mira. Por eso te reíste cuando te dije el T4, la T4. Bien, no, me encantaba la endocrinología y empecé a hacer clínica médica en el Hospital Eva Perón. Y ahí fue que empezamos a ver, en ese momento se veían muchos pacientes con VIH. En ese lugar trabajaba el doctor Galíndez. Y bueno, y es como que tenía más afinidad con ese tipo de pacientes, y entonces cuando ya ingresaban los pacientes pedían por mí y a mí me gustaba ir a verlos. Entonces llegó un momento de que tenía 60 pacientes a mi cargo y que lo lindo era que yo iba aprendiendo con los pacientes. Una patología que hasta ese momento no lo habíamos estudiado en la universidad. Acá está el doctor que aparece en la frase, ¿no? De la frase inicial. Es un gran amigo, Julio González Montaner. Espero que es uno de los nominados a Premio Nobel y va a ser argentino. Volvé solo un minutito a esta foto, porque si yo no vi mal, hay como un locro o algo así, ¿no? No, ahí hay unos arroz. Ahí estamos en Vancouver. Lo interesante Gracias, de esto es que el mozo, sí, o el chef realmente, el dueño, se llama Julio González. Y él se llama Julio González Montaner. Mira. Los dos son argentinos, pero no se conocían. Mira. Entonces, la mamá de Julio González Montaner dice, salió en el diario, en un diario de acá, en el diario Clarín, que ahí Julio González abrió en Vancouver un restaurante. Que para colmo, el nombre del restaurante también es interesante porque es Lupo. Mira, como el médico de acá. Como el médico acá. Entonces, él fue a verlo. Sí. Y se hicieron amigos, porque los dos se llaman Julio González. Claro. Y cada vez que va algún argentino, nos lleva a comer Julio ahí. Claro. Que en realidad, una persona que puede hablar con Obama, que puede hablar, y a su vez me gusta mucho esa foto porque tiene esa delicadeza que en el mismo lugar va y te sirve el plato. O sea, claro. ¿no? Sí, es una humildad impresionante. Yo te quería preguntar, Miguel, y ya vamos a la ley, pero vos has tenido, como tantos médicos dedicados a esto, el triste privilegio de que tal vez se te muera casi en los brazos un paciente, a hoy decirle, no me aflojes con la medicamentación, que te vas a morir de cualquier cosa menos de esto. Sí, bueno, hemos pasado por el periodo en el que la familia tenía miedo de tener a la persona en la casa. Claro, vos no sabías si eso, por eso hiciste podía bien pasar? la aclaración del... Te imaginás que eran épocas que no había medicamentos, entonces estas personas muchas veces estaban con diarreas frecuentes, vómitos, y entonces de ir continuamente a la casa, claro, y más que contener a la persona, contener a la familia. Claro. Hemos pasado por momentos de que algunos fueron echados de su casa. Entonces, a lo mejor te tocaba un poquito más, diríamos, de pacientes que yo estaba de guardia y me pedían, venía a verme, y entonces bueno, esperá que termino mi guardia y te voy a ver. Y cuando llegué a las 8 de la mañana a verlo, me dice, bueno, ahora me puedo morir tranquilo, y falleció a la hora. Entonces, cuestiones de... Y a su vez, poder en esos momentos llegar mucho a la intimidad de las personas y conocer personas hermosas a través de todo ese tiempo. Y los mitos del origen de la aparición de este virus. En realidad, se cree que tiene que ver con unos monos en Gabón, y que primero eran pequeñas endemias de cuando cazaban los monos,
la transmisión del mono al ser humano a través de la sangre y de cuando lo cuereaban al mono, Y se etcétera, cortaban, sí. y se cortaban y La maldición y de a- los monos, ¿no? y así empezó de a poco a hacerse, de tantas veces transmitirse, se llegó a mutar y se hizo el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Y hay posibilidades que cercado, acorralado, dominado, esto mute el virus? No, en realidad cuando uno produce un tratamiento efectivo, la presión sobre el virus hace de que no lo deje replicar. El problema es cuando Se afloja. eso se afloja y en ese momento se puede replicar. Y se replica hacia tratando de hacerse resistente al tratamiento al cual estaba. ¿Y podría aparecer otro virus? Con las mismas condiciones, digamos, de transmisión. Desde ya que hay mucho virus. en medicina nada puede ser absoluto. Lo que creemos es que más allá de eso, en el tema del VIH-Sida va a estar controlado. Desde ya que tenemos otras tantas infecciones en las cuales también tenemos que trabajar. ¿Y a Jacqueline dónde la conociste? ¿En la facultad? Jacqueline la conocí en la residencia de clínica médica, Tu esposa, tu mi compañera. esposa. Y ahí nos casamos también. Mira, ahí nomás. Y más o menos ahí nomás, cuando ya terminábamos la residencia, y hace 22 años, el 9. Ahí, ya estamos. Y tengo hace que acordar. poquito fue tu cumpleaños. Sí, acordate, que te lo acordar. digo públicamente. Me tengo que acordar, el 9. ¿Sos de tener esos detalles o no? Sí, me encanta. Te encanta. Pero me olvido también. Con facilidad. Pero también me olvido. Pero llega a la noche y cuando vos ves que no te hablan, te das cuenta que algo te Algo estás pasó, ¿no? olvidando. Algo te estás olvidando. Hablemos un minuto sobre, y después vamos a un corte, gracias Lili. Hablemos un minuto sobre la ley necesaria, la que están trabajando. Bueno, sí, la ley creo que es el Senado. importante porque necesitamos dejar sobre ley que realmente el acceso a los tratamientos tenga el poder de una ley, que los mismos sean gratuitos, que no solamente los tratamientos, sino una gran cantidad de cuestiones que tienen que ver con el VIH sean desde ese lugar. Pero otra de las cuestiones es lo que hablábamos de la vida de la persona. Entonces, entender de que esto no se puede llevar adelante o no se puede llegar a una meta si no tenemos en cuenta también la pobreza, si no tenemos en cuenta la educación, si no tenemos en cuenta muchas cosas que necesitan estas personas para poder llegar a realmente tener un tratamiento efectivo. Porque ya lo vivimos y porque queremos, entonces todo eso se implementa en una ley en la cual se cambia el eje y no se la medicaliza, sino que se pone el eje en lo social y se pone el eje en que la persona tiene derecho a. Claro. Antes de ir al corte, ¿los nuevos tratamientos son muy costosos, esos que vienen? Sí, son costosos. Y en esa misma ley, me viene bien esto que me estás diciendo, apuntamos a la producción nacional. Y podemos, sí. Que podemos y que estamos capacitados. Qué bueno. Y que también tenemos que entender de que las patentes no pueden evitar de que una persona no acceda a un tratamiento. Exacto. Ya volvemos con el doctor Miguel Pedrola, que hoy nos visita y que abordamos esta temática que nos ha atravesado a todos. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada en equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. Ovidio Lagos 2190, teléfono 431-4799.
Sono Informática y Audio Profesional, Notebook, impresoras, Sono, proyectores de TV y video, Sono Urquiza 1155, web, sono-delmediostore.com. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Quiero comprar una Air Drill. Pero ¿por qué no compra una sembradora que siembre bien? ¿Ah, sí? ¿Y cuál? La sembradora Bertini, gran autonomía, mayor precisión de siembra, más penetración, es más práctica para el transporte. Esa es una sembradora que siembra bien. Me convenció. Bertini, líder en siembra directa. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos Seccional Santa Fe, en Rosario, Moreno 1981. Wow Peluquería, turnos al 153 75 03 47, La Prida 563, timbre 1. Milonga pa' recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba. Soy sangre y piel del tono aquel que me dio su semilla. Esta voz que una vez me sonó a hueco, cuando le dije, adiós, nonino. Tal vez, No lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer. tal vez te Provoque risa verme tirado a tus pies. Bueno, saben que me viste si supieras vida mía. Muchas gracias, Ailén, por su ropa y también por hermoso diseño. Al revés lo puse, qué raro, María. Así era. Iba la parte blanca para adelante y estos hermosos aritos. Muchas gracias. Y tenemos también, como siempre, el cuadro de María Angélica. Sí, mujeres sobre acrílico, sobre cartón, del año 2010. Allí, mujeres, La serie. Qué pelo le ha hecho, qué cabello. Bueno, estás emparentado con el arte, te debe gustar en líneas generales. ¿Algún momento tendrás para desafiar a la guitarra, escribir? ¿Has escrito, pero libros de tu especialidad? Sí. Sí. Sí, sí. Uno lo escribimos con el doctor Sergio Lupo. Ajá. ¿A quién le mandamos un beso grande? ¿Y el fútbol por dónde pasa? Ahora vamos a mostrar. Y el fútbol, soy de River Plate, a los que nos gusta el fútbol somos de River. Mirá lo que dice Mariano, ¿y nosotros qué somos? Y es la mejor manera de venir a Rosario y no meterme en lío. Exactamente, y no tener problemas de color. No meterme en lío, porque real, ahí estuvimos, en la cancha de River. Sí. ¿Y los hijos te salieron gallinas? No podían salir de otra manera. Si no, no entraban a tu casa. Peleamos con... ¿Tu papá era de River, Marcos? Nunca te pregunté. ¿Por qué vos sos de River? Sí, también, sí. Claro. 50 pesos de caramelo. Mira ahí cuando fuimos al Mundial de Francia en el 98. Mira. En realidad estaba en un congreso en Ginebra y nos tomamos un tren y nos hicimos 18 horas para llegar a Bordeaux y ver un partido de fútbol, compramos una reventa. Esos son mis compañeros del liceo. Ya, la mayoría, el que no tiene pelo tiene canas. ¿Vos sos muy amigo de Ricardo Espinosi? Soy muy amigo de Ricardo ¿Qué Espinosi. hiciste, el colegio junto o no? ¿O amistad de...? Amistad porque es de Venado Tuerto de chicos. ¿Esto es lo del récord Guinness, es? Esto es el récord Guinness y ahí estaban mi hijo, mi señora, un amigo de mis hijos. Cuando lo ganamos acá en Rosario. ¿Qué expectativas tenés de esto que has dejado en funcionamiento en empleados de comercio? Que insisto, es un lugar donde puede concurrir otra de las cualquier cosas, persona. Y esas son las chicas que trabajan conmigo en HF y ese es el bebé de Natalia,
que es una de las chicas, y que nosotros siempre decimos somos como una familia, entonces yo soy el viejo que... Ahí haciendo un poquito de activismo en Perú. En Perú. Ahí estamos en Perú planteándole al al Banco Mundial, perdón, que con $2.86 por día nadie puede ser rico. Y ellos dicen que cuando nos dividen, porque es como el Banco Mundial te agarra y te divide como panes. Entonces como que somos nosotros 4, hay 4 panes, se comió uno cada uno. Pero por lo general hay uno que se comió los 4 y los otros nos quedamos mirando. ¿Y hay algún país que está más complicado que nosotros, sobre todo en América Latina? ¿Algún país que está... Sí, tenés problemas como en Perú. En Perú tenés que culpa de que lo colocan dentro de un país de ingresos medios, lamentablemente no pueden acceder a mucha ayuda internacional porque están como en una categoría superior. Y en realidad cuando vos vas a ciertos lugares de Perú, están peor que en África. Lo que pasa es que es según cómo lo miden. Claro, están económicamente con el investment grade, que es un posicionamiento... Totalmente, cuando vos agarrás el PBI y lo dividís por los millones de personas que... Ahí sacan un número. ¿Y qué era esto de lo que les decían? Los 4 panes y nosotros 4. Teóricamente sería bárbaro si todos comemos uno, pero normalmente no pasa eso. Y hay algunos problemas también de algunos países por costumbres, digamos, ancestrales o... sobre todo por la prevención de la parte sexual, ¿no? De que no haya barreras por su costumbre. Bueno, estamos teniendo... Bueno, ahora acá en Argentina mismo estamos trabajando nosotros con pueblos indígenas, con mapuches, pero en lo que hemos trabajado, por ejemplo, en Panamá y en Guatemala, una de las problemáticas es que la visión sobre las infecciones son muy diferentes a las que tenemos nosotros desde lo occidental. Entonces, tengamos en cuenta de que yo a una persona le digo que tiene VIH y la persona me cree porque soy médico. Pero ¿por qué me va a creer alguien que no cree en el médico? Entonces, claro. Y la primer pregunta que te hace es, mostrame el VIH. Claro. Y a partir de ahí, y mostrame que esta pastilla le va a hacer algo a ese VIH que no lo vi. Entonces, es una cuestión muy interesante de... ¿Y ahí cómo trabajan con los... Digo chamán porque se me ocurre, pero no sé. Por ejemplo, en Ecuador hubo algo sumamente interesante que era con el tema de tuberculosis. Los indios de la parte más cercana al Amazonas tienen como un dios malo que parece un tigre, y entonces en aquellos con tuberculosis los antropólogos nos hicieron entender de que lo mejor era pegar el dios malo con la tuberculosis. Y entonces ellos, cuando sienten ese ruido que se produce en los pulmones, se le planteaba que se le había metido el dios malo. Entonces ayudar a sacarlo. Cuando escupían sangre era que las garras estaban rompiendo sus pulmones. Y la medicación servía para matar al dios malo, y no tuberculosis. Son de las cuestiones que con el tema del VIH tenemos que trabajar. Miguel, nos estamos yendo, queda poquitito, pero yo te preguntaba sobre el Centro de Empleados de Comercio. Porque es otra cosa importante para Rosario. Rosario sigue liderando todas estas cuestiones, y este es el primer centro abierto a toda la comunidad. Gratuito, por supuesto. De un sindicato. Y la verdad que es admirable porque, y lo que queremos es ahora, a partir de esto, replicarlo en otros lugares del país, porque lo que ha hecho hoy Empleados de Comercio en abrir un lugar y en dar la posibilidad de que cualquier persona pueda llegar hasta ahí y hacerse un test, que es una gotita de sangre de un dedo, y en 15 minutos tienen el diagnóstico, totalmente voluntario, anónimo, confidencial. Y si fuese... Y si el diagnóstico es positivo,
también está la vinculación al sistema de salud. Claro. Para quienes tienen la obra social, en la obra social, y para quienes lo tienen en un efector público. En el 2020 te vamos a invitar, supongo que ya ahí con otra perspectiva final, tal vez de esto o no. Yo creo que en el 2020 vamos a empezar a ver el fin del VIH, que lo vamos a terminar, del fin del SIDA, y que lo vamos a ver terminado, espero, en el 2030. Espero que me inviten antes, no faltan como 2 años hasta el 2020. No, pero vos fíjate, y redoblo la apuesta, en el 2030 te vamos a volver a invitar, no sé si nos tenemos fe. Créeme que ha sido un gusto. Muchísimas gracias por haber viajado, haber venido para compartir con nosotros esto que sigue siendo de gran interés y que, como vos bien dijiste, hay que machacar sobre los chicos jóvenes que tal vez naturalizan porque no han vivido lo que nosotros sí, que es ver como amigos o gente partía prematuramente por no haberle encontrado este remedio que hoy existe, ¿no? Ok. Muchas gracias por la invitación. La verdad me han hecho sentir muy cómodo. Por la calidad y la calidez de nuestro entrevistado, yo sé que a usted le ha gustado este programa, así que lo esperamos el próximo domingo aquí en Somos Rosario, junto a todos mis compañeros, que sin ellos esto sería imposible. Muchas gracias, nos estamos viendo.